Sean bienvenidos a la segunda parte de nuestro video de Cleopatra, de la última reina de Egipto. Aquí terminaremos de ver todo lo relacionado con su vida, terminaremos de profundizar todo. El video anterior terminó en cuando ella toma el poder completo. Se hace reina de Egipto, conserva relativa autonomía, y en este veremos ya el declive de su carrera, la muerte de César, el romance con Marco Antonio y el declive final del reino y de su autonomía, que ya después termina siendo provincia de Roma. Aquí veremos toda profundidad y bien cortico, bien resumido, bien fácil. Espero les guste. Aquí se produce la famosa quema de la biblioteca de Alejandría, algo que los historiadores lamentan muchísimo. Se perdió gran parte del conocimiento del mundo antiguo porque la biblioteca de Alejandría, todo libro que pasaba por Egipto, ellos se quedaban con el original, hacían una copia y se lo entregaban. Era ley, era incontable la cantidad de información y manuscritos que se perdieron. El responsable fue César, andaba quemando barcos por la bahía muy casual y una de las chispas incendió la biblioteca, o eso es lo que se cuenta. Se dice que César le hizo una estatua de oro en Roma, la llevó a Roma como su amante. A los romanos no les gustó mucho. En el 44, por otras causas que dan para varios videos y en los cuales no me quiero liar mucho, César es asesinado en el 44 a.C. Esto asestó un golpe muy fuerte para ella. Ella regresa a Egipto. 3 años después conoce a Marco Antonio, general de máxima confianza de Julio César, su mano derecha, buen estratega militar. Este era un hombre gordo, barbudo, mucho mayor que ella. Ellos soñaban con conquistar el mundo, conquistar Asia completa para sí mismos. Nos cuenta Plutarco que a este punto Cleopatra era reina del Egipto, de Chipre, del África y de la Siria interior, reinando en comunión con ella Cesarión, el hijo de César. También nos cuenta Cleopatra ya entonces y siempre en adelante no salía en público, sino con la ropa sagrada de Isis, y como una nueva Isis daba oráculos. Se conocen en el contexto de la tercera guerra civil, que fue los aliados de César dándole caza y matando a los que mataron a César, a los que asesinaron a César, que era gran parte del Senado y algunas tropas todavía que habían pertenecido a Pompeyo, generales enemigos a César. Se crea el segundo triunviratus entre Octaviano, Marco Antonio y Lépido. Aquí se sientan las bases para otra guerra civil romana. Es que la historia de Cleopatra está muy entrelazada con Roma. La historia del Mediterráneo en general en este tiempo es la historia de Roma. De hecho, ellos lo nombraron Mare Nostrum, de ahí viene la palabra Mediterráneo, el mar nuestro. Lépido, al terminar la persecución política después de la muerte de César, se aísla en la provincia de Hispania, toma el control de ahí y no pelea más ni se enfrenta más al poder. Octaviano, el futuro Augusto, que fue de hecho el primer emperador romano, es que realmente acaba con la república, era inevitable un enfrentamiento entre estos dos por el poder. Marco Antonio va a Alejandría, tiene un romance muy famoso con Cleopatra. Estos tienen gemelos, pero ya los romanos estaban hartos de lo que estaba pasando en Alejandría, estaban hartos de guerras, persecuciones políticas. Entonces Octaviano y Marco Antonio vuelven a entrar en guerra. Cleopatra en esta guerra y Marco Antonio sabía que lo daba todo. Ella se trasladó a Éfeso, donde reunía una poderosa armada haciendo venir naves de todas partes, pues con los transportes llegaban a 800, de las cuales había dado 200 Cleopatra, 20.000 talentos y víveres para todo el ejército. Plutarco, en su libro Vidas Paralelas, nos cuenta extrañas y misteriosas señales antes del enfrentamiento con César. Y cito: la ciudad de Pisaurio, colonia establecida por Antonio y situada sobre el Adriático, habiéndose hundido el suelo, desapareció. Una de las estatuas de piedra de Antonio, puestas en la ciudad de Alba, se cubrió por muchos días de sudor, de que no se vio libre, aun cuando algunos quisieron enjuagarla. Hallándose el mismo Antonio en Patras, el templo de Hércules fue abrazado de un rayo, y en Atenas el vago de la gigantomaquia, arrancado del viento, fue llevado hasta el teatro, y advertí que, como hemos dicho, Antonio se jactaba de pertenecer a Hércules por el linaje y a Baco por la emulación de su tenor de vida, haciéndose llamar el nuevo Baco. El mismo huracán, que eran llamados los Antonios, entre los demás, a ellos solos los derribó al suelo. Llamábase a sí mismo Antonio la nave capitana de Cleopatra, y se notó en ella un prodigio extraño.
porque había hecho nido unas golondrinas en la ropa y habiendo venido otras lanzaron a estas y les mataron a los polluelos. Aclaro que las tropas de Antonio, los barcos de Antonio estaban muy mal equipados, porque tenían mucho lujo, tenían mucha pompa, pero tenían pocos marineros y de poca experiencia. Por eso fue que en la batalla final de Accio, el 2 de septiembre de 31 a.C. son derrotados. Este pierde la guerra contra Octavio y esto ya asestó un golpe fatal para la vida de Cleopatra. Se dice que este se intenta suicidar porque ella le manda un mensaje diciendo que ella se había suicidado, y algunos historiadores dicen que fue una especie de traición porque ella le manda el mensaje a Marco Antonio de que se había suicidado y contacta con Octavio, el que ya para este entonces era el hombre más poderoso de Roma, que fue el sucesor de César, que César lo dejó en su testamento político, era sobrino de él. De hecho, Marco Antonio estaba casada con su hermana Flavia, pero igual se casa con Cleopatra, tienen un romance. Esto no gusta mucho, esto terminó de acabar con la figura de general romano, además de que se entraron a los excesos. Se cuenta que eran orgías, que andaban por la noche, se disfrazaban por la noche y corrían por las calles de Alejandría tirando piedras, borrachos, ponían a los esclavos a fajarse entre sí. Entonces esta contacta con Octavio. Al final, Marco Antonio se intenta matar, en el suicidio no se encaja bien la espada en el pecho, tiene un proceso de agonía muy largo en el cual se entera que Cleopatra realmente no se había suicidado. Ella va a verlo y muere en sus brazos. Esto fue un golpe fatal para ella. Intenta contactar con Octavio, intenta seducir a Octavio. Octavio la rechazó y le dijo que la iba a coger presa y la iba a llevar a Roma como trofeo de guerra para exhibirla como presa. Esta no iba a soportar eso. En su libro Vidas Paralelas nos deja este relato. Dícese que el áspid fue introducido en una cesta llena de higos y tapado por encima con las hojas, porque así lo había mandado Cleopatra, para que sin que ella lo pensase le picase a aquel reptil, pero que cuando le vio habiendo tomado algunos higos dijo: hola, aquí estaba esto, y alargó el brazo desnudo a su picadura. Otros sostienen que el áspid había estado guardado en una vasija e irritado y enfurecido por Cleopatra con un alfiler de oro. Se le había agarrado el brazo, pero nadie sabe la verdad de lo que pasó, porque se dijo también que había llevado consigo veneno en una navaja hueca y la navaja escondida entre el cabello. Mas ello es que no se notó mancha ni cardinal ninguno en su cuerpo ni otra señal de veneno, pero tampoco se vio aquel reptil dentro, y solo se dijo que se había visto algunos vestigios de él a la orilla del mar, por la parte del edificio que mira a este y hacia donde tienen ventanas. Algunos dijeron asimismo que en el brazo de Cleopatra se había notado dos punturas sumamente pequeñas y sutiles, a lo que parece dio crédito César, porque en el triunfo llevó a la estatua de Cleopatra con el áspid agarrado al brazo. Así es como se dice haber pasado este suceso. César, aunque muy disgustado con la muerte de Cleopatra, no pudo menos que admirar su grandeza de alma y mandó que su cuerpo fuese enterrado magnífica y ostentosamente con el de Antonio. Hizo también un honroso entierro a las esclavas por disposición del mismo César. Murió Cleopatra a los 39 años de edad, de los cuales había reinado 22 y había imperado al lado de Antonio más de 14. Las estatuas de Antonio fueron derribadas, pero las de Cleopatra se conservaron en su lugar, por haber dado a Arquivio, su amigo, 1000 talentos a César, a fin de que no tuvieran igual suerte que las de Antonio. Con la muerte de ella, Egipto se vuelve una provincia más de Roma, que ella tenía. Recuerden que ella tenía autonomía y que ella fue reina de Egipto, y lo hizo bastante próspero, y al final cumplió su objetivo de volver a Egipto un lugar próspero. De hecho fue la última que lo logró. Bueno, hasta aquí la historia de hoy, espero les haya gustado muchísimo, de verdad. Dejen su opinión en la caja de comentarios, denos like, síganos, activen la campanita, suscríbanse y hasta aquí.